este es un pequeño estudio que le voy a traer sobre, como dice el tema, ¿no? O el título que está en pantalla, ¿cómo nos llegó la Biblia? Y, y esto pertenece a un área dentro del estudio bíblico que casualmente con ustedes he tratado varios, pero ha sido una casualidad que he tratado con ustedes justamente temas de carácter apologético. Entonces, es eso lo que justamente es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, cómo defender la fe. Y el tema justamente nos va a llevar a la Biblia, porque todos tenemos una Biblia en nuestras manos, o la gran mayoría, algunos en digital, otros en papel, y a veces nos salen algunas preguntas, especialmente de aquellos que andan buscando las cosas del Señor, o aquellos que, al contrario, que no creen en las cosas del Señor, no creen en Dios, y hay muchos argumentos también en contra de la Biblia. Entonces tenemos que estar preparados respecto a por qué tenemos una Biblia, por qué la usamos y si es realmente la palabra del Señor. Y vamos a partir esta tarde con una pregunta. Eh, sí, la verdad es que cuando uno se pone a investigar sobre este tema, vamos a encontrar que la Biblia es uno de los libros que ha sufrido más evaluaciones durante toda la historia, más crítica, más rechazos, producto que justamente habla de las cosas del Señor. Entonces no todos creen, y la humanidad y especialmente aquellos que rechazan las cosas de Dios, bueno, son muy críticos respecto a la palabra del Señor, en este caso la Biblia que nosotros usamos. Eh, en este mundo que es bastante escéptico, tenemos que tener las respuestas adecuadas para poder llevar la palabra del Señor incluso a aquellos corazones que son bastante duros. En este mundo donde a la gente le cuesta creer las cosas, la Biblia no es una excepción, ¿ya? Hay algunos estudios que hablan, digamos, de que cada día la gente cree menos en la Biblia. De hecho, muchos admiten que nunca la han abierto, que nunca la han leído, e incluso algunos de carácter religioso incluso las tienen como adorno en sus casas, ¿no? La tienen abierta en un salmo, pretendiendo de que como cual ajo nos defiende de los vampiros o bala de plata nos defiende de los hombres lobos, la Biblia nos defiende de los espíritus o de cosas malas que nos pasan en la casa. Entonces abren sobre cierto salmo y pretenden, digamos, de que la Biblia proteja. Bueno, claramente todo esto nos lleva a que la gente en realidad no cree en la Biblia y aún menos entiende los orígenes de la Biblia. Hay varias publicaciones que han salido en contra de la palabra del Señor, y es una de las cosas que vamos a también estar viendo en esta tarde, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? Es algo que también vamos a revisar. ¿Quién escribió la Biblia? Esa fue una pregunta que también se hizo en una revista de bastante circulación en los Estados Unidos, por allá en los años 90, a pesar de que fue en los años 90, que sería este US News que ustedes tienen ahí en pantalla. Es que es atingente porque ha pasado los años, pero lo que ahí se colocó en esta revista sigue siendo el punto de anclaje de muchos que rechazan la palabra del Señor. En esta revista se criticaba a la Biblia, pero en una forma muy sutil. Se decía que en este Nuevo Testamento, incluso decía el Nuevo Testamento del Señor, del Salvador Jesucristo, dice, Jesús no escribió unas palabras al respecto. Y aunque algunos de los escritores llevan su nombre o en alguno de los escritos, como en el caso de los evangelios, dice que, bueno, algunos de los que escribieron ni siquiera anduvieron en los caminos polvorientos junto a nuestro Señor Jesucristo. Dice también este artículo que siglos de erudición han arrojado poca evidencia convincente de que sus 12 discípulos más cercanos tampoco escribieron mucho. ¿Quién entonces escribió estos 27 libros que componen el canon tradicional del Nuevo Testamento? ¿Es posible que estos libros hayan sido escritos por contemporáneos de Jesús? ¿Están cerca de su forma original? ¿O fueron revisados por los líderes de la iglesia primitiva para reflejar los cambios de visión de quién era Jesús, para abordar los problemas de una iglesia en crecimiento o incluso para promover agendas políticas?
a este extremo se llevaba en este artículo que salió en esta revista, específicamente en la página 61 de este libro, es que se mencionaba respecto a la Biblia y se ponían y se planteaban todas estas dudas. Y aunque el artículo parecía muy convincente al principio, muy suave, muy condescendiente, la verdad es que en el fondo encubría, digamos, una profunda negación respecto a la palabra del Señor. Como podemos ver entonces en este artículo, se planteaban muchas preguntas y, y esas preguntas crean muchas dudas en la mente de los lectores. Entonces, una de las preguntas que también se plantea ahí es que si la Biblia es digna de confianza. Y es importante para nosotros, para los cristianos, tener buena información respecto a la Biblia para poder defenderla. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Esta es una pregunta relevante y la respuesta es aún más relevante. El viaje de la Biblia, hermanos, comienza con la mente de Dios mismo. Entonces Dios puso su palabra en la mente de los profetas. Y los profetas, como sabemos, escribieron las cosas que Dios les reveló. Luego, a lo largo de los siglos, los hombres copiaron y volvieron a copiar y volvieron a copiar lo que habían escrito. Y esos profetas que habían escrito sus originales se copiaron y se volvieron a copiar. Eventualmente, a medida que la población mundial crecía, y eso lo vemos todos y todos los días, la Biblia necesitaba ser traducida a diferentes idiomas. Como podemos ver, la Biblia ha atravesado un viaje increíble y es eso lo que vamos a ver en estas 4 clases. En esta serie vamos a profundizar más sobre la Biblia. Y para discutir adecuadamente sobre esto, de cómo obtuvimos la Biblia, debemos ver 4 temas importantes. ¿Quién escribió la Biblia? En esta serie de estudios vamos a explorar temas de manera individual. Vamos a comenzar con la primera, que es la del día de hoy, con la revelación y la inspiración de la Biblia. Es un concepto, hermanos, que a menudo ha sido mal entendido y también ha sido erróneamente aplicado, incluso dentro de nuestra propia hermandad. Nos vamos a preguntar, ¿qué implica afirmar que la Biblia está inspirada? Este será el foco de nuestra primera parte, justamente la del día de hoy. En una segunda lección, que veremos la próxima semana y así sucesivamente, veremos entonces y abordaremos el origen de la Biblia, el origen de las Escrituras. Y vamos a contemplarlo desde el canon de las Escrituras, con 39 libros del Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo. Investigaremos cómo se formó este compendio y quién determinó su inclusión y cuándo. En la tercera sección vamos a examinar cómo se ha transmitido el texto bíblico a lo largo del tiempo. Porque a pesar de no poseer los manuscritos originales redactados por los autores como Moisés, David, Mateo o Pablo, contamos con copias de sus obras. Vamos a analizar en esa clase cómo podemos estar seguros de la fidelidad de estas copias a lo largo de los siglos. Y finalmente, en la última semana, que va a ser la última semana del mes también, finalmente, en la cuarta parte, vamos a discutir sobre la Biblia en español, porque los que estamos aquí hablamos todo en español y tenemos una Biblia en español, que fue traducida originalmente del hebreo, del arameo y del griego, y vamos a evaluar la fiabilidad de estas traducciones del español y la importancia de elegir una versión adecuada entre las muchas que se disponen. Obviamente, obviamente estos temas son muy apasionantes y podríamos estar muchas horas hablando de ellos. Pero en virtud del tiempo y lo que hemos planteado ya de hacerlo en 4 clases, vamos a concentrarnos entonces en clases de aproximadamente 45 minutos, que es un tiempo superior a lo que normalmente estoy acostumbrado a, a exponer. Pero yo creo que amerita, ¿no? Vamos con lo primero. Revelación e inspiración. Hermanos, cuando estudiamos el origen de la Biblia, debemos escudriñar sobre lo que dice la Biblia, específicamente sobre revelación e inspiración. Porque claramente vamos a ver que desde el comienzo de las páginas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, como también la llamamos, se comienza discutiendo lo que Dios hizo
al revelarse a sí mismo. Y también se discute sobre su voluntad, la voluntad de Dios a la humanidad. En este proceso implicó dos acciones de Dios. Y esas dos acciones se ven marcadamente en las Escrituras: la revelación y la inspiración. Y el objeto justamente de esta clase que vamos a ver hoy día es poder entregar a todos los oyentes, a la hermandad que está aquí presente y también a quienes seguramente lo verán después en alguna repetición o algún hermano que grabe la clase, las herramientas básicas para poder comprender cómo Dios ha usado la revelación y la inspiración en la comunicación con su creación. Como siempre, necesitamos conocer algunos significados de las palabras. Y como es de costumbre, quienes ya me conocen, bueno, me gusta colocar lo que menciona el diccionario sobre las palabras. Y en este caso, vamos a partir primero con la palabra revelación. Y esta palabra es una palabra muy conocida, apocalipsis, que normalmente nosotros la conocemos como apocalipsis, ¿no? En otra de las conjugaciones de esta palabra en el griego. Y literalmente significa desvelamiento o descubrimiento. Y está compuesta de dos palabras, ¿no? Apo, de o desde, y calupto, que esconder o cubrir. Entonces, por eso es desvelamiento. Ahora, esto es interesante porque desvelamiento viene de velo. Entonces, desvelamiento sería sacar el velo, poder ver, desvelamiento. Por eso que en el español lo encontramos como revelación. Y hay algunas Biblias que en vez de decir en el libro de Apocalipsis, decir Apocalipsis, dice libro de revelaciones, ¿no? Esa es la razón, porque ese es el significado de la palabra. Y eso lo podemos encontrar en el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, Vine, que es muy conocido y que, bueno, si algunos de los que estamos acá estamos dedicados a enseñar la palabra del Señor, esto debemos tener, este diccionario es obligatorio dentro de nuestra biblioteca. Es tan digital también en PDF, se puede encontrar, no es necesario a veces tenerlo en físico, así que lo podemos tener. Bien, eso es revelación. Entonces, primero tenemos que saber qué es revelación. Y es un desvelamiento, descubrimiento. ¿Qué es entonces la revelación en las Escrituras? Fíjense que Dios reveló al hombre cosas que de otra manera era imposible que pudiera saber o entender. Y eso es la revelación divina. Vuelvo y repito. Revelación divina entonces es algo que el hombre por sí mismo era imposible saberlo o entenderlo. Y solo Dios lo muestra. Así que viene de Dios. Este desvelamiento viene justamente de Dios. No hay forma de que el hombre pudiera haber descubierto estas cosas por su cuenta. Dios necesitaba, por ejemplo, revelarse a sí mismo. ¿Cómo? Revelar su carácter, revelar su voluntad, revelar su poder. El hombre por sí mismo nunca habría conocido todas estas cosas de Dios si Dios mismo no la hubiera revelado o develado, sacado el velo para que pudiéramos entenderla. Por eso que el apóstol Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 21, un texto muy conocido, dice lo siguiente: Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro dice que los profetas no inventaron estas cosas, hermanos. No las inventaron en sus propias mentes. No eran de interpretación privada, como dice el texto. No era algo que solamente yo podía saberlo. No. También dice que estas profecías no llegaron por voluntad de hombre. Fíjense el texto, dice, no llegaron por voluntad de hombre. Esta fue una elección y exclusiva, una exclusiva elección de Dios. Fue lo que nosotros todos decimos su voluntad. A veces lo mencionamos en las oraciones, en nuestras peticiones, en nuestras predicaciones, en nuestro hablar diario. Que se haga la voluntad de Dios. Bueno, esa fue la voluntad de Dios. Fue su propia voluntad, el develarse a los hombres. Dios
Los eligió a los profetas para ser sus voceros. Observa con cuidado el texto, que lo que hablaron los profetas es lo que les dio Dios por medio del Espíritu Santo. No fue un invento de ellos, no fue algo que salió de ellos. Dios, hermanos, se ha revelado de diferentes maneras a los hombres. Se ha revelado por lo que nosotros vemos, y eso lo vimos en otras clases, y muchos hermanos también han citado estos textos para diferentes aplicaciones de estudios bíblicos, ¿no? En el Salmo 19:1, un salmo muy conocido que dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bueno, ahí vemos una de las formas en que Dios se devela. ¿Cómo? Con la creación, con lo que vemos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Y por supuesto, no se nos puede quedar afuera un texto muy conocido que es casi un paralelo con este texto de Salmo 19:1, son las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿no? Del libro de Romanos, cuando dice, porque desde la creación del mundo sus atributos, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, miren, se han visto con toda claridad. O sea, Dios se ha revelado siendo entendido por medio de qué? De lo creado. Se ha revelado por mí. ¿Por qué? Por medio de lo creado. De manera que no hay excusa. Y esto corre para todo. Esto no solamente para los que creemos, para toda la humanidad. Y esto es muy delicado. Porque textos como este, bueno, estamos hablando entre cristianos, ¿no? Entonces estamos viendo primero la parte de la fuerza de nuestra creencia para luego, en otro de los capítulos, no vamos a tocar ningún texto bíblico en uno de las clases y vamos a ver las evidencias empíricas que hay en este mundo para probar que las escrituras son lo que son. Volviendo al tema. Es que este texto de Romanos nos muestra lo profundo y cómo Dios nos ha revelado todo. Y esto es lo más increíble y lo más delicado. Es que las personas que dicen no creer en Dios también se les va a pasar la cuenta por esto. Porque dirán, bueno, yo nunca abrí la Biblia. Sí, está bien, nunca abrió la Biblia, pero tuvo frente suyo toda la creación. Ha tenido todo ahí. Deuteronomio también nos habla de esto. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios. Mas las reveladas, mira lo que dice, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra revelación ya la empezamos a encontrar varias veces en el Antiguo Testamento, y si más recuerdo la versión que tengo yo, que es la nueva versión de las Américas, que es la que me gusta usar en este último tiempo, 42 o 43 veces se repite esta palabra en el Antiguo Testamento y otras tantas superiores, hay como 45 o 48 en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra revelación, el uso de la palabra revelación la vamos a encontrar muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso que aquí en Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las secretas, mire, más las reveladas, ¿por quién? Es por Dios. Dios reveló, son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que no son reveladas, hermanos, no sabemos. Tenemos algunas pistas, pero no sabemos. Y eso lo sabremos cuando estemos con el Señor, allá en los cielos. Pero las que son reveladas, sí, son para nosotros. Y, y esto ya aplicado al Nuevo Testamento, aplicándolo, digamos, a páginas ya del Nuevo Testamento, encontramos declaraciones fabulosas como la del apóstol Pablo en los Gálatas cuando dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Un texto muy conocido, haciendo alusión el apóstol Pablo a que, si bien es cierto, él no fue de los primeros 12, ¿se acuerdan? No estuvo ahí con el Señor en la enseñanza en los 3 años del Señor en la predicación en las tierras de Israel, sino más bien él fue un perseguidor y más tarde se convierte al Señor por la gracia, por la obra, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y es usado como un instrumento para la predicación. Él no tenía cómo saber las cosas que habían pasado o que había hablado nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, entre ellos la cena. ¿Se acuerdan? Ahí en primera de Corintios. Bueno, Pablo dice aquí a los Gálatas, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno.
sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le reveló al apóstol Pablo muchas cosas que él no aprendió por conversar con los hermanos, no aprendió por estar con Jesucristo mismo cuando Jesús estaba vivo, ¿no? Sino que ahora Jesús le revela a él cuando se convierte muchos años después, cosas que no habría tenido cómo saberlas. Entre ellos que el Señor tomó pan aquella noche, tomó jugo de la vid, lo partió, lo pasó entre los discípulos y dijo, tomad, comed, bebed todo de ellos, que este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Qué tremendo. El apóstol Pablo tenía claro este tema, que cosas que él no sabía le fueron reveladas, incluso después lo dice a los Efesios, también les dice lo mismo, le dice que por revelación me fue declarado el misterio, le dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿no? Y Pablo está hablando ahí de los gentiles, que nosotros, ¿no? Que vamos a ser incorporados también como hijos de Dios, y vamos a ser llamados hijos de Dios, que era algo aberrante para los judíos, ¿no? Si no éramos circuncidados, si no participábamos de la circuncisión, no nos hacíamos prosélitos, era impensado. Bueno, Pablo dice, por revelación me fue declarado este misterio. Y ya no es misterio, porque cuando ya se revela, deja de ser misterio, pero antes de eso era misterio. Entonces dice, bueno, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y justamente en las páginas del mismo Efesios, antes, los capítulos anteriores, hablo del misterio. Y vuelvo a hablarlo aquí y vuelvo a hablarlo después. La revelación. Esta revelación que le da entonces Dios al hombre para que podamos entender sus palabras, para que podamos entender quién es nuestro Dios. Lo dijo Pedro, lo hizo inicialmente por los profetas, dice, los profetas que hablaron. Volviendo al Antiguo Testamento, en un texto de Samuel capítulo 3 versículo 7 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, hablando sobre todavía antes de Samuel, antes que Dios le revelara ciertas cosas a Samuel, dándonos a entender de que había un periodo antes que no le habían sido reveladas cosas y que era normal como todos nosotros, y luego un periodo donde Dios revelaba cosas específicas a este hombre, a este hombre. Aunque el texto que viene ahora debía haberlo puesto antes porque tenía que ver con Pablo, pero van a entender de que tenía que ver con el apóstol Pablo. Pablo decía, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, hablando ahí en 1 Corintios 2 versículo 10. Qué tremendo, hermano. Así, las páginas de la Biblia nos van mostrando muchos textos que nos hablan acerca de la revelación, del uso de esta palabra y del correcto entendimiento de ella. Tenemos textos en Deuteronomio, en Josué, en Primera de Samuel, en Segunda, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, que es un texto que vamos a ver enseguida, y por supuesto en los libros del Nuevo Testamento, en los Evangelios lo vamos a encontrar en la carta de los Romanos, los Corintios, en los Gálatas, Tesalonicenses, Hebreos, la carta de Pedro. Pedro habla mucho también de eso, varias veces en su primera carta. Y por supuesto en el último de los libros, que lleva también el mismo nombre, ¿no? Revelación o Apocalipsis. Lo vamos a encontrar dos veces el uso de esta palabra. Hay un caso que siempre me ha llamado la atención y no estoy seguro, pero me parece que también en un estudio lo expuse aquí con ustedes. Es el caso de Daniel. Daniel, allá en el capítulo número 2, en un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, aquel que el Señor incluso llama mi siervo y que es usado para dar retribución, justa retribución al pueblo de Israel que había abandonado el camino, y una vez y otra vez el Señor les rogaba que volvieran por medio de los profetas, y una y otra, y el pueblo no quería y se apartaba cada vez más. Fue castigado entonces Judá por mano de este rey babilónico, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tuvo un sueño, todos sabemos, ¿no? Tuvo un sueño. Y no había quien le pudiera revelar o develar el significado. Y Dios usó a este joven Daniel, que fue llevado en la primera deportación junto con el resto de sus amigos. Un joven que amaba las cosas del Señor, un joven que amaba
todo lo concerniente al Señor y que se quería mantener firme a pesar de donde estaba viviendo y de toda la gente que ahí le rodeaba. Y solo él, a él le escogió el Señor para que le revelara a este hombre. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, le dijo Daniel a Nabucodonosor. ¿Y cuál fue esa revelación? Ya muy conocida, ¿no? Que está ahí en el capítulo 2, en esta imagen, este sueño que tiene este rey que había visto esta cabeza de oro de un hombre, el cuerpo, el pecho de plata, más abajo de bronce y finalmente hierro y barro y después una piedra que rodó y que pegó en la base de esta estatua y la quebró. Bueno, Daniel habla con este rey porque Dios le reveló a Daniel el significado. Y le dijo, bueno, eso significaba entonces primeramente esta cabeza de oro que era el reinado de él. Y ahí seguramente sacó el pecho, levantó el pecho, muy orgulloso el rey porque era yo. Pero después vendría un reino que era el medo persa y que los derrotaría y luego aparecería Grecia y derrotaría a los medo persas y luego Roma, la gran Roma. Y finalmente el reino eterno al que pertenecemos, hermanos. Sí, al que pertenecemos. Nosotros pertenecemos al reino del Señor y ese reino es simbolizado en esa profecía, como esa piedra que golpea las piernas de esta gran estatua y derrota todo el resto de los reinos. Este reino que fue establecido justamente ahí, en el año 33, en esos días, dice, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será eh, dejado, digamos, por otro pueblo. Va a desmenuzar, va a consumir a todos estos reinos, porque este reino va a permanecer para siempre. Tenemos el honor, el privilegio, hermanos, de ser parte de este reino. Y eso no esto que estamos hablando justamente, no es que se me ocurrió, no es que yo sea súper inteligente, a mí se me ocurrió toda esta cosa, no. Es que justamente fue Dios quien se lo reveló a Daniel y Daniel se lo explicó a Nabucodonosor. Claro que esta parte del reino, que es la parte final, la podemos entonces deducir, obviamente con lo que empezó a pasar de ahí para adelante y que tenemos varios capítulos número 2. El segundo de aquí de Daniel, tenemos el capítulo 2 del libro de los Hechos y así sucesivamente, varios capítulos 2 que hablan sobre este tema. Muy interesante. Bueno, nos queda claro entonces que revelación tiene que ver con algo que el hombre por sí mismo no habría sabido, no habría tenido cómo saberlo, y solamente Dios es el que puede dar el significado y Él lo revela. Y lo revela por diferentes caminos. Lo revela por los profetas y lo ha revelado también por medio de otros elementos que vamos a ver aquí al final. El siguiente. Dijimos revelación e inspiración. Y lo que vamos a ver ahora es inspiración. Y bueno, lo que yo acabo de decir, también lo tenía escrito acá, que la revelación son develaciones de Dios al hombre, quien por sí mismo no habría podido saber. En cambio, la inspiración es el cómo se comunican las revelaciones de Dios. Ahí está, son complementos. Las revelaciones y luego viene la inspiración, es el cómo se comunican las revelaciones de Dios. Y por eso que tenemos este clásico de los textos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Un texto muy conocido, y como dice un hermano, si usáramos tatuaje, este sería el que me tatuaría. Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, toda escritura, grafé, que es en griego, que es escrito, e inspirada, que es Theoneptus, que la tengo ahí también marcada en la pantalla, usted puede ahí revisarla. Si tiene una Biblia, una interlineal, puede ir revisando también las palabras en griego para ir corroborando efectivamente que estas son así. La palabra griega grafé, que está escrita ahí, se traduce como escritura. Y es una palabra que significa lo que está escrito.
Y es un término que es un término especial, es un término, lo que llaman también los eruditos, un término especializado, que se refiere a qué? A las sagradas escrituras, no a cualquier escritura. Se está refiriendo en este contexto a las sagradas escrituras, o sea, a la Biblia. Por eso que todos entendemos cuando leemos este texto que dice toda escritura, bueno, se está refiriendo a la Biblia. Cada libro de la Biblia componen lo que es puesto aquí como las escrituras, porque se saben que son la palabra de Dios. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. El apóstol Pedro, mire lo que dice sobre este tema. En la segunda de Pedro, capítulo 2, 19, 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. ¿Se acuerdan que vimos delante? Pues ninguna profecía fue dada jamás en un acto de voluntad humana. Pero mire lo que decía al final, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ahora tenemos en este escenario otra palabra, que antes tuvimos la palabra revelación, ahora tenemos la palabra inspiración. Y como antes usamos el diccionario para entender lo que era revelación, ahora vamos a usar el diccionario para entender lo que es la palabra inspiración. Y aquí pasa algo muy interesante, porque si a usted le gusta el griego y le gusta escudriñar un poquito más sobre el origen de las palabras y el uso de las palabras, se va a dar cuenta que se usan dos palabras. Sí, dos. Teoneustos, inspirado por Dios, teos, Dios, y neo, respirar, y también se usa la palabra fero, llevar, traer, y se traduce siendo inspirado en segunda de Pedro 1:21. Entonces, en el uso de este verbo, que es fero, se significa que fue llevado o impelido, empujado, significa empujado por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en las palabras dadas y ministradas por Él. Eso es lo que dice el diccionario Vine. Entonces, esas dos significantes. Esta parte es muy interesante, hermano, porque aquí uno se puede dar cuenta de que ha sido inspirado por Dios. La verdad que algunos autores dicen que en realidad debiera ser, o mayormente más exacta, debiera ser respirado por Dios. Se hacen algunas aplicaciones, ¿no? Que cuando uno habla, yo estoy hablando en este momento, tengo que inspirar aire para poder hablar, así que necesariamente debo inspirar. Pero también tengo que expirar, sacar aire, inspirar y expirar. Entonces hacen el uso de este juego de estas dos palabras para hablar sobre la inspiración, que ha sido respirado por Dios. No ha sido algo que ha sido inventado por ellos. Los profetas y los apóstoles hermanos fueron inspirados por Dios al momento de escribir. No hay que confundir con el estímulo que podemos tener usted y yo y que nos podría animar, por ejemplo, a una labor creadora en el arte, la ciencia, la música. Ahí uno dice, estoy inspirado, me siento inspirado hoy día. No, no, no hay que confundir con eso. Es lo que comúnmente se conoce como la inspiración entre los hombres. Esta de la que estamos hablando acá es la inspiración divina. Y solo, hermanos, ha recaído sobre los profetas y los apóstoles, tema que vamos a desarrollar en las siguientes semanas. Dios respiró. Algunas traducciones, yo le decía, dicen inspiradas y otras dicen respirada. Hay un texto del escritor de los Hebreos que dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Porque aquí no tenemos inspiración ni tampoco revelación en forma clara, ¿no? Pero he marcado dos frases ahí, mire. Habiendo hablado, nos ha hablado. Este versículo, hermanos, proporciona mucha información, información muy importante. Pero la más importante de ella es que Dios
habló. Esta es una afirmación notable, hermanos. Dios no ha guardado silencio. Se ha comunicado con nosotros, se ha comunicado con el hombre, se ha comunicado con su creación. En específico, este versículo está diciendo que Él ha hecho esto por medio de quién? De los profetas, en varios momentos, a través de la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Qué tremendo todo esto. A veces, y ahí un tema que dije delante, que lo explicaré aquí al final, Dios se comunicó de diferentes formas. A veces usó una voz en el monte Sinaí, por eso lo vemos en Éxodo capítulo 19, del 16 al 25. O a veces hablaba con Moisés a través de una zarza ardiente. Al considerar esta frase que justamente estábamos viendo aquí en este escrito de los Hebreos, que Dios habló, debemos observar que las afirmaciones bíblicas son, ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque Dios habló. Qué tremendo eso. Eso es tremendo, hermanos. Hay una declaración teológica, y con la que ya quiero terminar la clase de hoy día, de un comentarista que se llama J. E. Parker, que dice lo siguiente, y me gustó, porque puede resolver algunas preguntas que a veces uno tiene respecto a la inspiración. Primero, que la idea no es de dictado mecánico o de escritura automática, el de ser inspirado, ni de cualquier proceso que involucrara la suspensión del uso de la mente del escritor, porque a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estaba más joven, bueno, a veces tengo alguna imaginación un poco infantil, eh, pero a veces me imaginaba como que los hombres ponían los ojos blancos, así, ponían los ojos blancos, miraban al cielo y venía un rayo, así, algo extraño que los tomaba y de esa manera estaban inspirados. Bueno, esto está muy lejos de lo que realmente pasaba. Esos conceptos de inspiración se encuentran, fíjense, se encuentran en el Talmud, en el Filón y los padres de la iglesia también, en Filón, perdón, y los padres de la iglesia, pero no en la Biblia. La dirección y el control divino bajo los autores bíblicos, estos autores en realidad escribieron porque Dios les guió y eso no les restó lo que ellos eran, la espontaneidad o la creatividad en sus escritos. Y eso lo vamos a ver justamente en una de las clases. Y es obvio porque uno toma la carta de Mateo y va a encontrar diferencias en cómo escribe o cómo expresa respecto a Marco, o cómo se expresa respecto a Lucas o a Pablo, o Pablo comparado con las cartas de Pedro, cómo escribe Pedro, que es distinto, o cómo escribe Santiago, el hermano de Jesús, o Judas, o cómo escribe Juan en lo último de sus días, escribiendo Apocalipsis. Bueno, nos vamos a ir dando cuenta de varias cosas interesantes ahí. El hecho de que en la inspiración Dios no anuló la personalidad ni el estilo, o el enfoque, o la tendencia de la cultura de sus escritores. Es verdad, así es. Y eso se analiza cuando uno empieza a darse cuenta cómo están escribiendo. No fueron robots, no escribieron todos iguales. ¿Se han fijado en eso? Bueno, obviamente, ¿no? No son robots, no escribieron todos iguales, de la misma forma, o expresaron las mismas cosas de la misma forma. La inspiración no es una cualidad que se agrega a las corrupciones que se introducen en el curso de la transmisión del texto. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que la Biblia que tenemos hoy día son copias de las 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 copias de los originales. Y eso lo vamos a ver en una de las clases. Y no se sorprenda. Uno dice, pero ¿cómo? Estoy usando copias. Sí, pero vamos a darnos cuenta que es mejor. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces, como los copistas, porque no habían fotocopias en esa época, sino más bien eran hombres que se dedicaban a copiar y a copiar exactamente lo que estaba escrito, también cometían errores. Entonces, algunos dicen, bueno, como estos escritos tienen errores, entonces el Señor en la inspiración agregó corrupciones. Bueno, no lo es, ¿no? Porque ya entendimos de que había un original y de esto le sacaron copias. Pero ya vamos a hablar de eso más tarde, en una de las clases, así que
tenga cuidado, lo vamos a tocar este tema. La calidad de la inspiración de los escritos bíblicos no debe ser igualada con la inspiración de la gran literatura, porque algunos dicen, bueno, esto es una inspiración, entonces se compara con estos grandes libros que tenemos nosotros en la humanidad. Hermanos, ni cerca, ni cerca, pero no vale que yo lo diga, así que lo vamos a ver en una de las clases. ¿Cómo podemos decir con antecedentes que la Biblia no se compara con ella y que aún más, ya les adelanto, no hay libro en el mundo que se le compare? Bien, hermanos, así hemos visto, en forma rápida, esta tarde, el primer punto que vamos a desarrollar en estas 4 lecciones. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Hoy día hemos visto lo que significa entonces revelación e inspiración, y esto nos va a servir de base para lo que vamos a ver desde la próxima semana hasta final de mes. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.